¿Qué tal, hermanos? Bendiciones. Dios bendiga su vida. ¿Cómo se encuentran? Libro de Daniel, capítulo 3 y capítulo 4 del día de hoy. Ese es el libro que veremos. Deben un minuto. Bien, ahora sí. Saludos a todos. Bendiciones. Voy a esperar que se conecten las personas invitadas. Y déjeme revisar quién está por ahí. ¿Cómo estás, hermano Orlando? Bendiciones. ¿Cómo te encuentras? Querido profesor, tanto tiempo. ¿Cómo estás, hermano? Bendiciones. Bien, bien, bien. El otro día lo estoy escuchando por Spotify. Me está escuchando los estudios, los audios. Tiene unos estudios buenísimos. Sí. Eh, no hay necesidad ni siquiera de pagar. Totalmente gratis. No hay que Esas hacer un clases, esas estudio, clases, no hay que hacer esas un clases estudio tienen bastante teológico. desarrollo. No, no, sí, eso yo le voy a dar buen crédito a usted de que, en verdad que si algún día lo veo cobrando, le voy a decir con toda la razón, porque lo tiene tan regado en las redes. Y lo ¿Y que por pasa es que qué? ¿Y qué te estuviste estudiando? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estuviste escuchando? estoy empezando, no sabía que tenía todo lo que usted enseña, está prácticamente en todo Spotify, está, desde el Sí, punto, está. todo lo que está en teología.tk prácticamente está ahí. Correcto. Entonces hay de todo para buscar, ¿no? Y bueno, y retomando la pregunta que ahí les quedó picando a muchos de los que están en sello, en uno de los cursos, es que Jesucristo vuelve como el Logos, no vuelve como Jesús, ¿no? Y ahí los desencajó a Claro, muchos, ¿no? Y claro. ahí me quedo picando, soy claro, en realidad ya no vuelve como el Cordero, dice la palabra, sino vuelve como el León de Judá, ¿no? Dos cosas Correcto. totalmente distintas son, ¿eh? Entonces, y esa clase me gustó muchísimo. Buena. Esa es la clase del año 2000. Debe ser como el 2022 más o menos. 2022, por ahí, bueno, 2022, 2023. En ese tiempo. ¿Qué tema va a tocar hoy, profesor? El libro de Daniel, capítulo 3 y capítulo 4 del libro de Daniel. Esto es Nabucodonosor haciendo la estatua. eh,
que él tuvo la imagen en la visión y los sátrapas, acá empiezan a participar los sátrapas después, y el conflicto entre los sátrapas y los amigos de Daniel, y el horno de fuego, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un poco esto. Che, Benibe, ¿cómo está, hermana? Bendición a Emma, bendición a todos los que se están conectando, ¿sí? Suena la pastora Yevenibe, pastora, profeta, apóstol del Señor. Profesor, una pregunta adelantada. ¿El ¿Sí? anciano de Dios es el mismo de Apocalipsis? No, Ah, no, son distintos, es distinto. Porque el anciano que habla con Juan es un anciano nada más. Se menciona como un anciano, uno de los tantos, de uno de los 12 ancianos que estaban ahí. Es uno más de entre tantos. listo. Pero el personaje de Daniel, que ahora lo vamos a ver también, es el mismo de Apocalipsis. ¿Cuál personaje? ¿El del uno como apariencia del Hijo del Hombre? Exacto. Es difícil hacer esa asociación, ¿no? Es bastante difícil. Te envié la invitación, Jevenive, para subirte. Deberías estar subiendo, ¿no? A ver si te puedo enviar la invitación otra vez. Me sale que estás invitada. Igual que el apóstol Freddy. Voy a subir ahí al Rodri. Hola Rorro, ¿cómo estás Rodri? Bendiciones. Hola Freddy, bendiciones. Hola, profe. Estaba compartiendo. Buena, hermano, buena. Estamos por comenzar, te quiero. Estamos 12 minutos. Ok, 3 ok. minutos más y comenzamos. Hola, Orlando, gusto en saludarte. Bendiciones, Freddy. Bien, llegando la profeta Yevenibe, la apóstol del Señor. Estamos listos para Por fin, comenzar. no me dejaba entrar, no me salía ni siquiera el botón. Qué rabia. Ja, la invitación estaba hecha, pero bueno. Ya estás acá, hermana. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones al hermano Freddy, al hermano Orlando. Bendiciones, hermana. Hola, hermana Yevenibe, gusto en saludarla. Bueno, como llegó el hermano Orlando primero, se lleva las primicias. Así que, hermano, haga la breve oración y comenzamos con la clase. Bueno, te damos gracias, Señor, por este momento hermoso por compartir tu palabra, Señor, que nos puedas llenar con tu espíritu, Señor, para poder entender cada una de los versículos que nos va a leer el hermano Rodrigo, Señor. Te damos tantas gracias por su vida, Señor, y bendecimos a todas las personas que hoy están conectadas, Señor, que podamos tener todos ese discernimiento en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien. En la clase pasada habíamos visto la introducción al libro de Daniel y habíamos dicho que el contexto de esto es la primera de las 3 exilios que ocurrieron en lo que es la Israel del Sur, o mejor dicho, Judá del Sur, cuando se divide Israel en 2 partes. Hay 3 periodos de exilios o deportaciones. Esta se cree que es la primera de las deportaciones y está en el reinado de Joacim, rey de Judá. Habíamos hecho un pequeño paréntesis diciendo que probablemente el que haya escrito el libro de Eclesiastés haya sido Joacim, ya que el sujeto que habla como si era un rey de Israel, ¿no es cierto? Entonces podría calzar con una de las figuras que estamos viendo en este tiempo. Entonces, eso sería sin duda, porque el tema de establecer los cantores, establecer todo lo que menciona el rey, podría ser sin duda el rey Joacim, el último rey
con las botas puestas, que fue quitado del trono y tendría sentido. Más allá de eso, habíamos visto que también en este periodo de tiempo la deportación era un periodo de cautividad que se llevaban, partía con el rey de los eunucos, había estado un periodo de tiempo con lo que se mal llamado la famosa ayuno de Daniel. No es un ayuno, es una dieta, la dieta de Daniel, y cerraba el capítulo 2 con la interpretación y la visión del sueño del rey Nabucodonosor. El capítulo 1 nos es la introducción de Daniel, donde llega. El capítulo 2 nos mete de lleno a la primera de las visiones del libro de Daniel, la visión de Nabucodonosor. Acá habíamos algo importante, que el sueño es la forma más común y más regular que Dios tiene de comunicarse con la humanidad. Sin duda, vemos que Dios se comunicó a un gentil, a un pagano. Nabucodonosor no es un siervo de Dios, no es un santo, y Dios no tiene problema para comunicarse con Nabucodonosor. Esto dice que Dios podría y puede y ha podido y siempre se ha comunicado y ha tenido relaciones con quien se le antoja y da revelaciones a quien quiere. No es algo exclusivo de la iglesia y no es algo exclusivo de este tiempo, ha sido algo que Dios siempre ha tratado con la humanidad. Ahora, me parece curioso que esta idea paupérrima de cesacionismo nos hablen de un Dios que cambió, porque particularmente la gente dice, bueno, Dios no cambia, pero en su teología sí cambia. Si el Dios de ayer que mostraba visiones, hoy, por causa de la escritura, ya no muestra visiones sin ninguna base bíblica, entonces ese Dios ya ha cambiado. Sin duda, Dios no ha cambiado y sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y no es el único caso, tenemos varios casos de gentiles, varios casos de paganos, de gente que no creía en Dios. Dios se reveló hacia ellos y tuvo una visión. Daniel termina interpretando la visión y esto los va a colocar en el periodo de gobernador y líderes de la provincia en diferentes cargos políticos. Esto nos mete en el capítulo 3 de las tensiones. Producto de que ellos están al cargo, va a salir un grupo llamado los sátrapas, y esto vamos a ver cómo hay una tensión entre estos que son judíos, que son de afuera y ahora tienen cargos importantes de autoridad, y hay un grupo que quiere quitarles el cargo, y todo lo que vamos a ver es una lucha para quitarles el cargo a Daniel y a sus amigos. Nos metemos en Daniel capítulo 3, verso 1 en adelante. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 72 codos y su anchura de 6 codos. Se levantó el campo de Dura en la provincia de Babilonia, esto es reinado de la 60, y vino el rey Nabucodonosor a que se reuniese con los sátrapas. Siempre que quieras buscarle a un grupo de hermanos que son molestos de la iglesia, que no apoyan a nada y critican para todo y siempre te quieren calar un puñal en la espalda, ponle el título de sátrapa. Falsos hermanos. Los magistrados y capitanes, oidores del tesoro, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado. Fueron estos reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias a la dedicación de la estatua del rey. Nabucodonosor había levantado, estaba en pie delante de la estatua y había levantado el rey Nabucodonosor. Verso 4. El pregonero anunciaba a alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos y naciones y lenguas. Él pregonó y anunciaba en alta voz. Al oír el son de bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor levantó. Entonces, este es el consejo: levantar la estatua y que todos se inclinen ante la estatua, que era una representación del rey Nabucodonosor. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos del son de bocina, de flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos y naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua del oro del rey Nabucodonosor que había levantado. Pero esto que en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron acusando maliciosamente a los judíos y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para que siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley a todo hombre, y al oír el son de bocina y de flauta, el tamboril, del arpa, el salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, que se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore se ha echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos de los que pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de
Belsasar, que es el nombre de Daniel, oh rey, no te han respetado, ni han adorado los dioses, ni han adorado la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeren a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos los varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no adoráis a mi Dios, ni adoráis las estatuas que yo he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír la zampoña y la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo lo que instrumento de música os postréis? ¿Ya adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Quiero hacer una pausa acá en el verso 15. En términos escatológicos, siempre se ha mirado el libro de Daniel como un preludio del devenir, del futuro, escatología. Que esta persecución de Israel va a ser una persecución justamente que se va a dar otra vez en el contexto de la venida. No olvidemos que el libro de Apocalipsis nos mencionaba a Babilonia, que es el contexto donde está ocurriendo esto. Es el contexto babilónico. El contexto de la gran persecución, el contexto de la marca, el contexto de hacer una imagen, y el que no adorara la imagen sería muerto. Es muy simétrico a lo que vemos en el libro de Daniel. Hay muchas similitudes en estos eventos, aunque esto es particularmente las vicisitudes que van a pasar Sadrach, Mesach y Abednego, siempre se ha visto como un preludio de lo que es la persecución futura de Israel en su conversión. Cuando Israel venga a ser pueblo de Dios y sea parte de la iglesia del Señor en el periodo de la gran tribulación. Sigo por el verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Los postribulacionistas aplican esto como una idea transversal a toda la iglesia. Es incorrecto. Pero sí es correcto decir que durante el periodo de la gran tribulación, Israel en su persecución, la mayor parte del tiempo es librado. No todo el periodo de Apocalipsis van a ser librados, pero sí hay un periodo de protección, y eso lo vimos en Daniel capítulo 12, el periodo de los tiempo y mitad de tiempo, de las 3 semanas y media de protección sobre el pueblo de Israel, hasta que Dios permita hacer un juicio sobre ellos y ganarlos y vencerlos. Y no sepa, rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que se ha levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto del rostro Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían un ejército que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos al horno de fuego ardiendo. Entonces estos fueron atados de manos, y sus calzas y sus turbantes y sus vestidos fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo había calentado mucho, la llama del fuego mató a aquel que había alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron al horno dentro del horno de fuego ardiendo. He escuchado a los ateos tratando de dar explicaciones, y a la ciencia tratar de dar explicaciones, cómo ellos fueron posibles que cayeron al horno de fuego y no se quemasen. Como que había una especie de lugar donde las llamas no quedaban y había una temperatura que no le hacía nada. Ridículo, porque el tipo que los está tirando para adentro muere quemado, ¿no? O sea, eso ardía. Yo conozco de hornos, de hecho, este fin de semana en Mendoza, el día domingo, mi madre me hizo unas empanadas, esas que hace la mamá, ¿no? Y ese horno fue calentado con un roble. Estaba terriblemente caliente. De hecho, se tenía que sacar todas las brasas porque el horno había absorbido ya el calor y estaba impregnado en los ladrillos. Imagínense más cuando están las llamas adentro. Eso estaba que pelaba. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejero: ¿no echaste 3 varones dentro del horno de fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí veo 4 varones sueltos.
que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. En otras versiones es semejante al Hijo del Hombre. De hecho, este tema del Hijo del Hombre, no sé si es acá o más adelante, no recuerdo bien, es donde se toma Lucas. Se toma Lucas, ¿no es cierto?, que el Hijo del Hombre, cuando se habla de Cristo, Hijo del Hombre, es una clara alusión al libro de Daniel. Déjeme que revise otra versión, a ver si por lo menos, bueno, sale como Hijo de los dioses, sí. Hijo de los dioses. Debe ser otro versículo que sale Hijo de Hombre. Verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas y los gobernantes y los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder sobre ninguno, ni el cuerpo, ni aún su cabello ni su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y lo libró a su siervo, y confiaron en él, y no cumplieron el edicto del rey. Por lo tanto, entregaron sus cuerpos antes de servir, adorar a otros dioses que no sea su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dirige blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Acá hay otra similitud con el capítulo 17 y 18. No nos olvidemos que la persecución de Israel tiene que ser ejercida sobre una entidad, un grupo de personas. Y curiosamente, dentro de las doctrinas que hoy existen y las religiones que hoy existen, la Iglesia Católica y las religiones católicas y estos que dicen ser católicos son bastantes anti-judíos, son antisemitas, antijudíos, aborrecen a los judíos. Entonces, en el capítulo 17 de Apocalipsis, vemos cómo es hecho una guarida de demonios, la Gran Babilonia, la ramera la grande, la que conocemos hoy como que es la Iglesia Católica. Ahora, la Iglesia Católica y la Iglesia Católica, o el catolicismo que lo muestra el libro de Apocalipsis, es una evolución, no tiene que ver, o sea, es la misma, pero más evolucionada, me refiero, más pervertida, más degenerada. Vamos al 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Babilonia la Grande. Ahora es curioso que haya mucha gente que piensa que Babilonia es una alusión a Israel. O sea, me parece ridículo ver cómo muchos tratan de asociar a Israel con Babilonia. Es más, dicen que la gran ramera no es la Iglesia Católica. Dentro de estos sujetos que dicen tal, o sea, disparates, tenemos como Ángel García, los pactuales, los de la teología pactual, que son reformados y calvinistas, los católicos, incluso el mismo Selvin Cruz defiende a los católicos, que no son la gran ramera, y le echan la culpa a Israel. Me parece asombroso la pésima hermenéutica y la pésima teología que tiene esta gente. Vámonos al capítulo 4. Acá donde entra el declive de Nabucodonosor. Esto es conocido como la decadencia de Nabucodonosor, y ocurre algo interesante que lo vamos a analizar. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moraban en la tierra, paz os será multiplicada. No se olviden que hay la primera de las visiones de Nabucodonosor, que es la de oro, era una representativa del imperio babilónico, como los metales del más brillante, el más poderoso, el más glorioso, era el imperio babilónico. De ahí los metales van a ir decayendo, y este es el periodo de decadencia del imperio babilónico. Conviene que yo declare las señales y milagros al Dios Altísimo que ha hecho contigo. ¿Cuán grandes son sus señales?
y cuán potentes sus maravillas. Su reino siempre es sempiterno y su señorío en generación en generación. Y yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y fortaleciendo mi palacio. Y vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza se me turbaron. Porque esto mandé que viniesen delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y le dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Entiéndase que este es el segundo sueño de Nabucodonosor. Hasta que entró Daniel delante de mí, cuyo nombre es Belsasar, como el hombre del Dios a quien mora el Espíritu de los dioses santos, conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya he entendido que hay para ti un espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde. Declárame la visión de los sueños que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él no se podía sombra, y la bestia del campo y sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía él en él toda carne. Vi la visión de mi cabeza mientras estaban en mi cama, y aquí un vigilante, un santo, descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol, cortar sus ramas, quitarle el follaje, dispersar su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de las ramas, mas las cepas y sus raíces dejarla en tierra, como atadura de hierro y como de bronce, de hierba de campo, sean mojados como el rocío y como las bestias, y sus partes entre la hierba y la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan al viviente, al Altísimo, que gobierna el reino de los hombres, y a quienes él os da y contribuye sobre él el más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, Belsasar, me dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónico casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbes ni del sueño ni de su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación a los que el mal te quieran. El árbol que viste y crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo, y aquí se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en el que había alimento para todos, debajo de los cuales moraban las bestias del campo, en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y un santo que descendía del cielo y decía: cortar el árbol y destruirlo, mas la cepa y sus raíces que es de tierra, con atadura de hierro y de bronce en hierba de campo, y sea mojado como el rocío del cielo y como las bestias del campo su parte, hasta que pasen 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey. La sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias en el campo será tu morada. Con la hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, 7 años, hasta que reconozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres,
y todo lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar la tierra y la cepa y las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego que reconozcas el que gobierna, el que el cielo gobierna. Por lo tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicias, tus iniquidades haciendo misericordia con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 2 meses, paseando el palacio de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es tan grande Babilonia que yo edifiqué la casa real con fuerza de mi poder para gloria de mi majestad? Aún estaban las palabras en la boca del rey, cuando vino la voz del cielo diciendo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, voz del cielo. Y entre los hombres te arrojarán con las bestias del campo, será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos serán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Pausa. El consejo de Daniel era una vía de escape para que no se cumpliese la profecía. Las profecías se pueden revertir, o sea, una profecía es un dictamen que se puede revertir. Nabucodonosor podía haberlo hecho, pero tenía que humillarse, reconocer a otro Dios, ser misericordioso. Tuvo 2 meses para hacer eso, no lo hizo y la visión se cumplió. Él podría haber cambiado el veredicto de lo que le ocurrió. Está fuerte los aviones. Estoy frente a una pista de aterrizaje del ejército chileno, así que imagínense. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado entre los hombres, que comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío, hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las aves. Por lo menos como una obra poderosa de Dios, una obra milagrosa de Dios, el cuerpo de Nabucodonosor tuvo una metamorfosis, o sea, tuvo un cambio. Y para que el pelo se le convierta en plumas, tiene que haber un cambio a nivel genético. O sea, Dios cambió genéticamente la estructura de Nabucodonosor y se convirtió en casi un semi-hombre, mitad bestia, mitad hombre. Un semi-humano, podríamos llamarlo. Un semi-humano, mitad bestia, mitad humano. Este tipo de cosas, por lo menos lo que hemos estudiado y estamos vestidos bastante en el área de la liberación y la lucha espiritual, hemos visto que los brujos también hacen este tipo de cosas. Más adelante, bueno, cuando los que han estudiado el libro de Éxodo, también vemos que los brujos, algunas de las cosas que Dios hizo, ellos también las hacían. Pero una de las cosas que más me sorprendió de las historias que he oído de gente que va al campo y se encuentra con brujos y brujas, chamanes y gente que hace metamorfosis por animales, es que en uno de los viajes unos cazadores que fueron al campo en Mendoza terminan atropellando una chiva, un animal. Lo atropellaron, no habían cazado nada, cortan la chiva a la mitad, la despostan y la tiran a la parrilla para pasar la noche. Pasa el día, llegan a la posta que está Gendarmería, esto ocurre en la ciudad de Mendoza, y ellos declaran que no cazaron nada, pero atropellaron a una chiva y bueno, la mitad se la comieron, la mitad estaba atrás, en la camioneta. Cuando el gendarme va a ver lo que estaba atrás de la camioneta, había media mujer descuartizada. Cuando se bajan los que iban en la camioneta y ven a una mujer descuartizada, no lo podían creer. Las historias del lugar mostraban de que había una bruja en el sector que tenía la costumbre de cambiarse y que varias veces la habían visto transmutar. Esto era un paréntesis a que las cosas sobrenaturales ocurren. Aunque hay mucha gente que no cree en esto, ¿no? Pero en fin. Vamos al 34. Mas el fin de los tiempos, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Mi corazón me fue devuelto. Mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo. Alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino es por todas las edades.
y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo su razón le fue dada vuelta y la majestad de su reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y yo fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, pues todas son obras, son verdades, y sus caminos justos, pues él puede humillar a los que andan con soberbia. Pausa. Este capítulo 3 tiene una particularidad donde el primer versículo se escribe en segunda persona y cuando Nabucodonosor entra en escena se escribe en primera persona. Así que probablemente sea un texto mixto donde Daniel escribe y transcribe lo que Nabucodonosor contó de su historia, de lo que él vivió. Entonces es bastante particular. Así que el libro de Daniel no es todo, o sea, sí lo compiló Daniel, esta parte, pero esto no fue escrito por Daniel, sino que fue escrito Nabucodonosor de su propio puño y letra, porque está en primera persona. Y lo que hizo Daniel fue transcribir la historia tal cual como la contó Nabucodonosor. O sea, esto pertenece literalmente a Nabucodonosor, el sentido de la primera persona. Yo, rey de Nabucodonosor. Está claro que esto lo escribió Daniel, no podía escribirlo Daniel. Y tampoco lo cuenta en tercera persona. Un dato interesante ahí para que lo anote. Hemos terminado con el capítulo 3 y el capítulo 4. ¿Qué vimos en el capítulo 3? Las vicisitudes de los amigos en el horno de fuego. En el capítulo 4, la segunda visión de Nabucodonosor relacionada con su vida, su tiempo de hombre bestia, los consejos de Daniel, su decadencia y su restauración. No es complicado. Sí hay más escatología en el capítulo 3, hay mucha más escatología en el capítulo 3, ya que en el 4 las figuras escatológicas son muy pobres. O sea, si tuviésemos que asociar lo que Nabucodonosor vive y lo que le ocurrió con algo que va a ocurrir en el futuro, es difícil. Acá tenemos algo que no cuadra con todo la cronología o los sentidos escatológicos o las comparativas escatológicas que podemos hacer, como lo hicimos en el capítulo 3, en el capítulo 2, o en el capítulo 1 es cronológico, ¿no? Es narrativo histórico y es cronológico, no es más que eso, es una cronología de lo que él hizo. O sea, básicamente es eso, es crónico, ¿no? Es cronista, es las historias de ellos. Y el únicos dos capítulos que podemos ver escatología es en el 2 y en el 3, y en el 4, la vivencia personal del rey Nabucodonosor. Adelante, hermana Yevenibe, esto no es tan complicado, no es tan difícil. Adelante. Es la clase más sencilla que hemos visto hasta ahora. Sí, fácil. Sí, sí, creo que como usted dice, no es tan escatológico. Es como historia aplicada y ya. Correcto. Cuando mencionó lo de, o sea, cuando estaba leyendo esa parte de que el rey Nabucodonosor se convirtió en una bestia, antes de que lo dijera, profe, yo también había pensado en eso de los brujos que se convierten en bestias. También ¿Cómo lo le dicen allá en relaciono con esa ¿Cómo parte. le llaman a los brujos que se convierten en animal? Acá le dicen, tiene un nombre acá, hay nombres diferentes, las nahualas en México, las No estoy pitonisas. segura, yo no estoy segura, o sea, debe tener un nombre, pero como yo no he estado nunca relacionado con el mundo de la brujería, ni lo he tenido muy de cerca porque crecí en un ambiente cristiano evangélico, entonces no conozco el nombre, pero sé que debe tener un nombre, obviamente. Y sé más o menos en qué partes de Venezuela lo hay, como en los pueblos, sobre todo en lugares así como que no están muy desarrollados, como las ciudades o los pueblos pequeños que se parecen más a ciudades. Bueno, allí es donde se aparecen esas brujas que vuelan y brujos que se convierten en animales. Ok. Este, Bueno, en Argentina la brujería es fuerte, en México ni hablar, ¿no? Pero no, acá en en Chile se ha Venezuela visto también la menos. santería. Acá En le dicen Venezuela, los tetués.
Acá en Chile le dicen los tetué. Pero el tetué es como el espíritu del brujo viajando en una forma animal, que no es la bruja en sí misma, pero es la bruja en el animal como una especie de, no sé, de manifestación de brujas, ¿no? Bien, y bendiciones. Mm, Entonces, bueno. Entonces preguntémosle al Ya. hermano Freddy, que es experto en brujería. Él salió de ese mundo. Hermano Freddy, cuéntenos qué es. Hermano Freddy. Brujo number one. Hola, profe. Otra vez. Una vez recuerdo que salí con unos hermanos a predicar al sur, a la novena región, y estábamos pernoctando en una carpa, éramos tres hermanos, y en esa yo escuché un pájaro. Espérate, dame un segundito. Voy a conectarme al wifi. Espérate. Ok. Y, yo estaba en la orilla, el pastor estaba en el medio y el otro hermano estaba al otro extremo, digamos. Y yo escucho un pájaro de inmediato sobre la noche, así, pero. Y lo primero que se me vino a la mente, y solamente por escuchar un pájaro, El dije, este tetué. pájaro. Claro, yo dije, este pájaro es maligno. Sí. Es la primera impresión que yo tuve, sí, pero de primera. Y sobre esa misma, nosotros supuestamente estábamos durmiendo, ninguno hablaba, y en mi oído se escuchaba la voz del pastor que sobre la misma empezó a orar. Claro, o sea, el pastor tuvo la misma convicción que yo, o sea, sin tener Correcto. conversación ni preguntarle qué es esto, no. Sobre la misma tuvimos esa convicción. Yo nunca había tenido, no sé, pues uno escucha miles de pájaros a la hora que sea. Listo, es un pájaro, es un ave y punto. Pero este no, este fue particularmente, yo lo relacioné de inmediato con algo maligno, un espíritu maligno, Ok, qué sé yo, ¿no? Sobre la misma. ok. Interesante. Bueno, el hermano Orlando también salió de un mundo así de ocultismo. Cuéntalo, hermano Orlando, usted que sabe para estas cosas. Y sí, no, yo la verdad que me quedé asombrado porque yo pensé que era un sueño. Cuando recién me convertí al cristianismo, tuve la oportunidad de ver a una persona convertirse en cerdo, ¿no? Entonces, Anda. y yo pensé que era un sueño. Y cuando yo le pregunto a un amigo, ¿te acordás? Esa persona que se convirtió en un animal, le pregunto y me dice, y sí, sí, yo también estuve ahí. O sea, viví tan aterrado de lo que vimos que yo también pensé que era un sueño. Y ahora que vos me lo haces recordar, o sea, es increíble. Y, y siempre, ya pasaron estos 30 años. Recién me había convertido al cristianismo y el pastor estábamos caminando y veíamos que venía una persona, se quería suicidar en una carretera. Y el pastor, Hay un video, Orlando, no sé si lo han visto en TikTok, donde el hombre está dice, ahí está mi perro, o sea, ese se parece a mi perro, pero ese no es mi perro, porque mi perro filma así y está el perro moviendo la cola, pero el que estaba del otro lado del vidrio estaba enyesado, estaba duro, mirando quieto así. lo vi. Ese video es impresionante, ¿no? Decir, bueno, va a saber qué brujo, qué demonio era el que estaba manifiesto ahí, ¿no? Haciéndose pasar por el perro de él para entrar a la casa. Terrible. Dale, no Uno, lo- ojo, estamos hablando del mundo de la brujería, ¿no? Porque el mundo de los demonios necesitan pedir permiso para entrar a tu casa, ¿no? Y ellos se manejan por todos lados. Y esto tiene que ver más que el mundo de los ministros de Satanás, que son los brujos, los hechiceros, y todo ese tipo de cosas. Hay otro testimonio interesante de un brujo que en su conversión, este brujo se convirtió, ¿no? Y este brujo le hacía guerra a una iglesia que era mucho de oración y ayuno. Y durante el culto, los hermanos empezaron a sentir la presencia del brujo, porque el brujo tenía esta cuestión de los viajes astrales, viajes espirituales. Entonces, el brujo termina metiéndose en el culto espiritualmente, haciendo lucha contra los hermanos que estaban orando y ayunando. Y los hermanos empezaron a clamar, a hacer guerra espiritual, a reprender. Y una vez el pastor reprende y el brujo apareció en el medio del culto. O sea, el Señor traspuso el cuerpo del brujo al espíritu donde estaba ahí, y el cuerpo fue llevado donde estaba el espíritu y apareció en el medio del culto. El brujo no lo podía creer, ¿no? Así que pasó por liberación, todo esto, y el brujo se termina convirtiendo. Él cuenta su historia. Esto también está en YouTube de hermanos que se han convertido y han salido de estos niveles de profundidad. Esto sale en el contexto para entender que lo que le ocurre a Nabucodonosor es algo que Dios hizo sobre Nabucodonosor, pero también hemos visto que
la gente contraria al Señor también tiene estas cualidades. También vimos que los brujos que estaban en Éxodo, que hacían lucha a Moisés, también podían imitar algunas cosas que Dios hacía. Así que, si bíblicamente vas a establecer que lo que Dios hizo con Nabucodonosor, los brujos a voluntad lo hacen cambiándose en bestias o animales, como ustedes lo mencionaban. Se volvió raro el estudio, ¿no? Hablando de estas cosas, pero es para entender que estas cosas sí ocurren, ¿eh? Sí ocurren. Da a entender que lo que pasó con él, con Nabucodonosor fue algo maligno, Real, o sea, irreal. sí, irreal. Profe, ¿por qué cree usted que Nabucodonosor tardó tanto en entender? Porque desde el primer capítulo de Daniel ya se veía pues la interacción de este personaje en la historia y cómo el Señor se manifestó a través de Daniel. Luego lo vemos en el capítulo 3 con lo de los otros amigos de Daniel en el horno de fuego. Finalmente Daniel vuelve a interpretar un sueño y eventualmente el Señor tiene que aplicar o permitir esta situación en Nabucodonosor para que él pueda entender. ¿Por qué cree que estaría Mira, tan mira, duro su corazón? me diste luz en algo, hermana. Me diste luz en algo. Gracias por tu comentario. Acabo de encontrar la relación escatológica. ¿Cuál es la relación escatológica con esto? Que mucha gente viendo la gloria de Dios como la vio Nabucodonosor en los sueños, en las visiones y en la experiencia que había tenido, porque, o sea, el capítulo anterior, Nabucodonosor ve que hay un Dios real que cubre a los suyos. Pero igual él no cambia su soberbia. En el Apocalipsis, curiosamente, a pesar de que Dios envía plagas, saben que Dios es poderoso, cuida a los suyos, ni aún así la gente se convierte. Como bien dice John Constantine, saludo John, el envanecimiento de la gente, aún viendo a Dios, porque dice todo ojo le verá, hermana, ni aún viendo a Dios se van a convertir. Ni aún, así como Nabucodonosor vio la gloria de Dios y se cansó de verla, ni aún así se convertía. O sea, tuvo que pasar algo grande para convertirse. ¿Y te recuerdas que había un pequeño grupo allá en el Apocalipsis que se convertía? Bueno, es una asociación un poco paupérrima lo que estoy haciendo, escatológicamente, pero es lo único que pudiese asociar con lo que va a ocurrir en Apocalipsis y lo que le ocurre a Nabucodonosor. Esto es una realidad de mucha gente. Yo he visto mucha gente que ha tenido milagros, sanidades y cosas terribles, ha vivido, pero no caminan con el Señor, no glorifican ni lo reconocen como Dios. Así ocurre. Yo había escuchado una vez a un pastor que decía algo parecido, de que ¿por qué había dejado de hacer sanidades? Y este pastor decía, mira, yo he visto tanta gente que no podía caminar, hoy camina, ciegos que se les devolvió la vista, y en menos de un año se alejaron de Dios, no les importó. No, son como del mundo, pudieron ver el milagro, pero no siguieron buscando de Cristo, ¿no? Y por eso me alejé, porque necesitaba formar discípulos. Hoy ha cambiado mi manera de pensar. Bueno, eso era, ¿no? Pero la interpretación era eso, ¿no? Y eso yo lo veía en Nabucodonosor. Hay otra cosa interesante lo que dice mi hermano, es que en el propio Cristo, si contamos la cantidad, 3 años de ministerio, la cantidad de milagros que hizo, la cantidad de gente que hizo, son millones. Tranquilamente son millones, gente que dio multiplicación de panes, milagros. Pero ¿cuántos son los que le despiden? 500 personas. Apenas 500 personas, Cristo. Imagínate. Es por eso que cuando por ese remanente van a ser, cuando lo vean, no van a creer. Pero sin embargo, cuando venga el anticristo y les engañe y haga milagros engañosos, le van a creer a él. Curioso. Y aparece cualquier chanta por ahí diciendo que es Cristo y se pone cara de miserable y se pone un paño y camina semidesnudo por un tulo encima, lo siguen 80 personas. La humanidad, ¿sabes qué? Algunos se merecen ir al infierno por idiotas, literalmente.
Hay alguno que se merece arder eternamente el infierno por necios nomás. Y le voy a dar la razón. Es muy grande la comunidad de San La Muerte. Gauchito Gil no tanto, pero hay uno que sobrepasa. Más que San La Muerte. Es Escucha, mira, escucha, hermano Jesús, bendiciones, que Jesús dice. Hay gente que ve una sombra en la pared y dice, ahí está Cristo, y se arrodillan. Es cierto, hermano, es cierto. Ay, Señor, si merecen arder 10 veces en el infierno, por lo menos. Profe, Sí. cambiando bastante de tema, quería hacer una pregunta. ¿Ha tenido la oportunidad de mirar la serie de Chosen? Sí, creo que, mira, yo estudié producción audiovisual. Yo Oh, estudié producción interesante. audiovisual y yo la serie la miro desde la producción audiovisual y comprendo lo que significa hacer producciones audiovisuales y comprendo lo que significa hacer televisión, ¿no? Eh, comprendo todo esto. Entonces, para mí, yo he visto mucha gente criticando Chosen. Porque Chosen le da una perspectiva personal en el relleno, que se llama colocar relleno. Y en otras cosas es muy fiel, y en otra cosa interpreta y mete verdura y fruta. Pero ¿sabes qué? El sentido, o sea, el mensaje general de Chosen es bueno, es muy bueno. Porque el mensaje general de Chosen es aquel Cristo de ayer que hizo milagros y sanidades, es el Cristo de la Biblia, ¿no? Ahora, yo soy o sea, soy muy purista en las cuestiones bíblicas. Por eso yo no la tomo, o sea, que nadie en su sano juicio puede tomar una producción de entretención como Netflix como una idea teológica. Por eso mis hijos me preguntan, papá, Quinto, hijo me preguntaba, porque se quería disfrazar de Quinto, cuando hacían la cosa de hacer una... Quinto existió, no sé, hijo, le digo, pero ¿por qué hice esa cosa? Bueno, porque es relleno, le digo, están rellenando. Pero hay cosas que están muy buenas, hay cosas que son interesantes y cosas que ellos le dan como su propio enfoque. Pero en términos generales, Chosen es buena. Chosen es buena. Ahora, si alguien está buscando teología detrás de Chosen, se equivocó, ¿no? No puede estar viendo una serie para estar aprendiendo algo de la Biblia. Está bueno, si va. Si te me da a elegir, mira, tengo para ver The Witcher y Chosen, ve The Chosen, ¿no? Si tengo para ver, qué sé yo, El Señor de los Anillos y The Chosen, mirate The Chosen toda la vida, ¿no? Pero no, nadie puede andar buscando teología perfecta o que sean puristas y claros y fieles al texto bíblico. No busquen eso. Y el que sí, a mí me impresiona muchísimo es La Casa de David. Ya la terminé de ver y Ay, buenísima. teológicamente 99%. ¿La vio, profesor? ¿Es una serie? No. No, trato. Yo la veo porque a mi hijo le gusta y dice The Witcher dice The Witcher John Compton. Ay, hermano, perdónalo, señor. Miren, hay películas buenas, hay series buenas, y yo veo anime. O sea, yo con mi hija y mi hijo no se nos ponemos a ver anime y estamos esperando algunas series que salgan sus nuevas temporadas. Pero si quiero ver algo bueno, bíblicamente, ¿yo qué veo? Veo la antigua película de Jesús, la de Lucas, que es una producción bíblica al 100%. La antigua versión de Lucas, el Evangelio según San Lucas, la película antigua, la antigua de Jesucristo, esa es Biblia. Ahí no hay nada, ahí no sobra, están todos los textos puestos. Es brillante esa producción. La película Pero producción así, Jesús de Nazaret del TVN, que da en Semana Santa, esa esa es perfecta, hermano. Ese es el texto de Lucas. también Esa muy versión buena. es el texto, es muy buena. Ahora, Bueno, la que hizo Mel Gibson, es una versión de Mel Gibson. Es eso, nomás el enfoque a una porción de Mel Gibson. tiene Pero en fin, Profe, ¿ha Rey visto de la Reyes, película buena vea Rey de Reyes. David. el del apóstol Pablo? No, la vi, pero no me gustó. No, Sinceramente no me gustó. me No. gustó, me pareció interesante. Sí, no, pero ahora, si la voy a ver por entretenerme, la veo, no, para mí no es un problema eso. Pero creo que yo estaba estudiando producción audiovisual para algún día hacer cine bíblico, teológico, fiel al texto bíblico. Oh, sí, sería genial, profe. Yo soy su fan. Pero, pero se necesita recursos, tiempo, y eso lleva un montón de tiempo.
impresionante. Pero bueno, será. Yo la hago de brujo, listo, se acabó. Saludos, John. Hola, Saludos, John. profesor. Bendiciones, John, Una ¿cómo consulta, estás? una consulta, ya que están hablando de saludos a los hermanos, ya que están hablando de la película, ese de Mel Gibson, donde fueron los latigazos de Cristo, más o menos usted históricamente se entiende que así pasó, ¿no? ¿O usted discrepa de eso? Sí, no, es correcto, aunque no es al 100% como se ocurre, porque, o sea, no puede ser una película que sea tan bélica, ¿no? Pero se acerca bastante, aunque no llega. Sí, porque he escuchado las opiniones de la mayoría, dice que algo así, o sea, es muy parecido a lo que habrá sufrido Es nuestro bastante Señor. cerca, es bastante cerca. Por ejemplo, hay una sección de los Salmos, dice, y se mecieron sobre sus barbas. Y otro pasaje dice, y su parecer y su hermosura fue arrancado. Eso significa que le arrancaron las barbas, o sea, que Jesucristo en la película debería salir con toda su cara arrancada, o sea, literalmente todo lleno de sangre, porque le arranca las barbas, y cuando te arranca la barba, te sale sangre por los poros, se debe estar bañado en sangre, Jesucristo. Pero me refería a los instrumentos, de los instrumentos con los cuales le No, si son castigaban. así, no, son ¿Así era, así. no? Sí, así era, Oh, así era. no, no, gloria a Dios, gracias a Cristo. Sí, 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 la parte más importante de la película que rescato de Mel Gibson. ¿Mm? Bueno, John Félix, ya que está acá, breve oración y terminamos esta clase, que terminamos con el libro de Daniel, capítulo 3 y 4. Ok, hermanito, ok, gracias. Gracias, Padre. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, Señor, una vez más por compartir acá con los hermanos, con las hermanas, Padre Santo. Gracias, siempre, Padre. Debe haber gratitud en nuestra boca, en nuestros labios, Padre. Alabanzas a tu nombre, Señor, siempre agradecidos, Padre, en medio de las dificultades, de las enfermedades, Señor, de los malos momentos. Siempre, Señor, tu misericordia, tu auxilio está con cada uno de nosotros, Padre. Guárdanos, Señor, guárdanos de toda tentación, Padre. Y cada uno de mis hermanos, conforme a sus necesidades, responde, Padre, cada petición, cada socorro, cada auxilio de cada uno, Padre, de nosotros, sean respondidas, Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, Señor. Quedamos en tu paz, en tu misericordia, Padre. Nos pedimos en el nombre precioso de Cristo, Padre. Amén y amén. 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 Bendiciones, Yevenibe, Freddy, hermano John, un abrazo. Bendiciones. Por acá. Bienvenido. Bendiciones. Bendiciones, Freddy, hermano John. Bendiciones a todos. Chao.